¿Ya? Hola. Bueno, pues molt bon dia a tot el poble, bueno, els meus amics d'ací de Castelló, a la ciutat de Castelló, i a la gent que li agrada sentir coses, parlar coses de la llengua valenciana i de la nostra cultura, que està patint una persecució tan absoluta i està quasi en una mena de desaparició. I avui ha vingut perquè volia aprofitar l'ocasió que me dona i l'agraïment al mateix temps de dir-li a Josetti les gràcies per donar-me aquesta oportunitat de parlar i expressar una sèrie de preocupacions, de coses que jo, aconteciments que jo he viscut i dels que m'agradaria parlar. Vinc fonamentalment per tres qüestions relacionades, per supost, en el catalanisme, però sobretot en defensa de la llengua valenciana i de la nostra cultura. Entonces, Josetti m'ha dit que hauria de parlar en espanyol. A mi m'agrada dir l'espanyol perquè el castellà és l'antepassat històric de la llengua espanyola. Entonces, faré un barrejat perquè a vegades combinaré la llengua valenciana i a vegades l'espanyol, però voldria, o les xarles les faré en espanyol, però volia aprofitar per fer una presentació dels tres temes o tres capítols. Avui parlarem d'un, després parlarem d'un altre i després farem un altre. El primer està tot relacionat en l'Acadèmia AVL, el que diem els valencians, la AVL, l'Acadèmia, jo li dic, antivalenciana de la llengua, perquè després dels dos últims congressos de romanística als que jo he assistit, francament he quedat molt descontenta del pobríssim paper que desempenya aquesta acadèmia, que en teoria hauria de defendre la llengua valenciana, i no sols no està defendent la llengua valenciana, sinó que també està pràcticament fent-la desaparèixer en un procés d'absorció i incorporació a lo que jo li dic i anomene el dialecte barceloní o el neocatalaní, que és la llengua que actualment es parla des del 1906, o que s'ensenya, es parla i s'ensenya en Catalunya. Entonces, parlarem sobre la AVL, la Acadèmia Antivalenciana de la Llengua. El segon punt és, farem de l'ordre, donarem una 28, quasi 30 definicions tècniques de personalitats nacionals i internacionals, sobretot lingüistes de molt prestigi, que defineixen molt bé que el que s'està parlant actualment i s'està imposant és el dialecte barceloní. I també és prou desgràcia que tenim una gloriosa llengua valenciana categoritzada com la primera llengua romànica en categoria històrica, perquè per a ser llengua ha de tindre un segle i mig d'or literari com el té la llengua valenciana. També és prou trist que estos experts confirmen que el que s'està imposant és el dialecte barceloní front a la llengua valenciana, que és el que actualment hauríem d'estar defendent els valencians. I finalment parlarem dels testimonis literaris i parlarem del segle d'or, de per què se va donar així en València, en el Regne de València, un segle d'or, i els testimonis literaris que avalen la categoria lingüística precisament de la llengua valenciana com a primogènita, la primera, la més anomenada. Bé,
Entonces, tot això ha eixit com a conseqüència, així tenen el pare Batllori, que és un historiador català molt important de Barcelona, doctor honoris causa per 11 universitats catalanes i valencianes, és un Premi Príncipe d'Astúries, acadèmic de la Real Acadèmia de la Història, una persona, un humanista, el que diem un humanista, en molta categoria, i diu, en tota claritat, va anar a Tarragona a donar una conferència i la premsa ho va treure. El català de Barcelona, que s'intenta imponer en València, és un dialecte infame infecto. Però testimonis com este veuran, este és un dels testimonis, però veuran de l'ordre de 28. I començarem, la conseqüència de vindre a parlar una miqueta sobre la llengua valenciana és la depressió que m'ha entrat després d'assistir a 2 congressos. La següent diapositiva mostra, la següent pantalla mostra els 2 La tercera diapositiva mostra els 2 congressos últims que n'hi ha hagut de romanística. Un és internacional, els 2, un era de romanística internacional i l'altre era sobre la figura de Sor Isabel de Villena. Entonces, el primer dels 2 va ser l'any passat, en setembre de l'any passat, i va recollir de l'ordre de més quasi 1.000 congressistes vinguts de tot el món. Jo suposo que la gent sap que la romanística, diguem, és com si fos la marca paraigües que absorbeix, que cobreix totes les... la genètica de totes les llengües nascudes del trencament del llatí. I de totes, continuo dient, la primogènita, la més famosa, la més important en els principis, va ser la llengua valenciana, el segle XV, finals del XIV, XV i pràcticament la meitat del XVI. Bé, i el segon ha sigut el Congrés Internacional que ha sigut ara en setembre sobre la figura de Sor Isabel de Villena. Sor Isabel de Villena és el feminisme, representa el feminisme del segle d'or valencià en una personalitat extraordinària. Doncs bé, en els dos congressos, ni per part de la inauguració varen vindre les personalitats polítiques, ningú, i també varen intervindre els personalitats polítiques, després va ser la universitat i després va ser part dels congressistes. Bueno, doncs era un congrés de romanística en la Universitat de València i estava jo molt atenta perquè estic molt sensibilitzada. Cap d'ells, ningú, absolutament ningú, va anomenar en la sessió d'inauguració la paraula llengua valenciana. Tots diuen la nostra llengua, la llengua de tots, la llengua de la comunitat, però cap, en absolut, estava jo molt sensibilitzada i ningú va dir la nostra llengua valenciana. Tant en el Congrés Internacional del setembre del 2010 com el de Sor Isabel de Villena enguany. I tampoc van actuar diverses personalitats catalans, evidentment, perquè són els que més estan acaparant treballs sobre els nostres clàssics, com els d'ells no existeixen, doncs venen a agarrar els nostres. Entonces, tota la presentació la van fer sobre temes diversos d'autors valencians, però en cap d'ells va tindre la deferència de dir la llengua valenciana. I el mateix va passar enguany, en el setembre passat, en el congrés de presentació de la Sor Isabel de Villena. Tampoc varen vindre les autoritats polítiques
després va actuar la representant de la universitat i després també sempre un ponent. Però en cap de moment jo vaig sentir la paraula llengua valenciana. I eren, en teoria, eren persones que eren cultes. No, no són cultes. Una persona, tants polítics com persona de la universitat, deuen de ser respetuosos en la història i no falsejar la nostra cultura, els nostres arrels i, sobretot, els documents literaris, dels autors literaris que diuen clarament, tots ells, estic escrivint en la meua materna llengua valenciana. No ho vaig sentir i això és la meua decepció i depressió. Entonces, jo li vaig demanar a Josetti que me donara l'ocasió de fer una sèrie de reflexions sobre aquestes tres coses que he dit. Una, parlar sobre el pobríssim paper de l'Acadèmia AVL, que la varen muntar la Generalitat, va ser quan era president Eduardo Zaplana, però en realitat els valencians varen caure en una trampa en el 1998, perquè tots estaven molt confiats que això seria una acadèmia per defendre la llengua valenciana. I no sols no l'ha defès, sinó que, a més, mos ha ficat en les mans les pantalles convendria anar una miqueta més despaci, perquè jo m'he entretingut una miqueta en la presentació, però ara ja entrem. Entonces, en el capítol 1, la AVL és un invento político contra la llengua valenciana i contra el poble valencià. Després tenim així, exactament, és un invento político contra la llengua valenciana i contra el poble valencià. Estàvem molt confiats de que seria en la nostra defensa, però la realitat ha sigut molt diferent. Així teniu la siguiente pantalla. En septiembre del año 1998 hubo un acuerdo político. El presidente Aznar estaba en minoría, necesitaba los votos del nacionalismo. Este horrible sistema electoral español que es pura basura, es el que tenemos, pero es muy, muy malo con respecto a los sistemas europeos de avanzados, por ejemplo, el americano, el de Estados Unidos, o el francés, que impiden el chantaje permanente de los que quieren pues simplemente absorber todo el dinero posible, todo el poder posible para imponer su norma. Entonces, en el año 98, Aznar estaba en minoría y, evidentemente, teníamos aquí que necesitaban los votos catalanes y entonces se firmó un acuerdo, el presidente Zaplana pues firmó un acuerdo con Jordi Pujol y le regaló la creación de una AVL, que en teoría, repito, creíamos los valencianos que era para defensa de la lengua valenciana, pero no, era para defensa. Entonces, en realidad, las academias, yo lo defino aquí, es un escombro decimonónico que va contra la lingüística moderna y un instrumento totalitario político, es un instrumento político de imposición de unas normativas corsés alienígenas, la normativa del Institut d'Estudis Catalans, para triunfo pues, de negocios editoriales e imposición de ideologías nacionalistas antidemocráticas. ¿Cuál es el objetivo fundamental? Pues la eliminación por absorción de la lengua valenciana. Tú tienes ahí, te disminuyen, existes, pero viene un gigante en poderío editorial, en poderío docente, en poderío universitario, se te apodera. En poderío jurídico también, porque tienen jueces en todas partes y cuando se presenta una sentencia siempre dicen que sí, que lo que hay que decir es lengua catalaní, neocatalaní, cuando en realidad eso es un dialecto. Pues realmente, pues eso, estamos embarcados en una stream, en una corriente de absorción. Entonces, yo vengo a decir que las academias
las academias son un invento del siglo anterior al siglo XX, dominaron durante el siglo XIX, pero actualmente para la lingüística moderna son un escombro, un fósil, una antigualla, porque la lingüística moderna, y no me refiero a la lingüística, a la romanística europea, que está muy, muy anticuada. Estoy hablando de la lingüística anglosajona, sobre todo la del gran lingüista anglosajón Noam Chomsky, de la Universidad de Harvard, que es el que a partir del año 71, cuando introdujo todas sus teorías, que no voy a explicar ahora, de la gramática transformacional, las generativistas, que dieron paso a la metodología comunicativa, que es la que estamos gastando todos los profesores de didáctica de los idiomas actualmente, rompió lo que era la lingüística, la romanística europea, rompió con esa nueva rama, que es la que domina actualmente, y siguen dominando aquí en Europa la antigualla de los neogramatistas, y de esa obsoletez me he dado cuenta en los dos congresos. Las universidades catalanas y las valencianas en el Departamento de Lingüística, ojo, estoy hablando exclusivamente del Departamento de Lingüística, tienen que modernizarse porque se han quedado, pues digamos, antigualla, se han quedado antigualla. Seguimos hablando, pasamos a una nueva diapositiva. Entonces aquí tenemos el tema de la definición de un gran profesor, amigo mío, de la Universidad de Valencia, que dice, en una de sus reflexiones, que salió publicado en el diario Levante, decía: la reunificación de la lengua valenciana con el catalán, que es el proceso de absorción que he dicho al principio, suponiendo que alguna vez haya estado unida, que no lo ha estado nunca, porque siempre ha habido un dominio de lo que era la lengua frente a los dialectos del provenzal, que son los dialectos catalanes todos, pues la reunificación pues tiene que beneficiar esencialmente al sector editorial catalán, porque reducirá sus costes en la misma proporción que incrementará sus beneficios. No es lo mismo hacer una tirada de 1000 ejemplares en versión catalana y otros 1000 en versión lengua valenciana, que imprimir 2000 en versión única para su distribución por todo el mundo, incluyendo Valencia, porque bueno, no incluyendo Valencia, preferentemente Valencia, porque no solo es que introducen la lengua en el dialecto barceloní neocatalaní, sino que además introducen la ideología del nacionalismo. Yo no soy nacionalista, yo defiendo la lengua valenciana, pero he viajado mucho, salgo mucho por todo el mundo y soy universalista, mundialista, europeísta, españolista, soy todos los sistas, menos dentro de un contexto democrático, que es en el que me eduqué. Yo me eduqué en la democracia anglosajona, en el Reino Unido, desde bien adolescente. Entonces, todos estos movimientos de nacionalistas son movimientos totalitarios, dogmáticos y que además habilitan, como lo que estamos diciendo, habilitan los mecanismos, por ejemplo, se inventan una academia, una obsoleta academia, que no está sirviendo para los objetivos de defensa de la lengua valenciana. Está sirviendo para el entreguismo por absorción al dominio de los catalanes, o sea, de lo que es la normativa del privadísimo, porque además es privado, Institut d'Estudis Catalans. Pasamos, aquí tenemos una nueva diapositiva, en la siguiente tenemos necesitamos una más, en el cual exactamente verán aquí, pues cuando Jordi Pujol confesó que había pactado la AVL
Zaplana y Camps lo negaron. Lo negaron porque los políticos mienten mucho y tienen que contar mentiras. Entonces, claro, como eso era un regalo para que garantizase la imposición del neocatalaní dialecte barceloní aquí en Valencia, pues lógicamente necesitaban un mecanismo, una herramienta de imposición. Y no solo firmaron un pacto que se llamó el Pacto de Reus, pasamos una más también, otra de hoy. Camps garantizó en enero, estamos hablando del año 2005, la anterior era un poco más vieja, la anterior diapositiva, pero esta es también del año 2005, Camps garantizó en enero a Pujol la unidad lingüística del valenciano y del catalán, y que no disolvería la AVL. Repito, las academias son fósiles decimonónicos, son corsés que van ahora contra la lingüística moderna. El gran Chomsky, el gran lingüista, repito, dice, la lengua la hace el pueblo, que ni los filólogos ni los políticos metan la nariz en la lengua la hace el pueblo, y lo único que tienen que hacer las universidades es buenos diccionarios recogiendo la parla del poble, el habla del pueblo, que en el caso de la Comunidad Valenciana, del Reino de Valencia, tendría que ser que las universidades de Castellón, de Valencia y de Alicante estuvieran editando buenos diccionarios sobre la lengua valenciana, exclusivamente en todas sus variantes regionales y comarcales, pero lengua valenciana, diccionarios de la lengua valenciana, no lèxics d'absorció, com està fent la AVL, com està fent, en los que se hace un barrechaet de tot, agafant d'ací i agafant d'allà, y al final resulta un engrudo, un pastiche, que los valencianos ni los alumnos no reconocen. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, se están haciendo inversiones multimillonarias de nuestros impuestos con un objetivo, pues pérdida de tiempo, porque los alumnos, como ven, han despertado en ellos lo que se llama el efecto boomerang. No me dones la meua llengua valenciana, pues te la torne als nasos. Y prácticamente, ¿qué pasa? Ahora la juventud lo que está haciendo es dedicarse fundamentalmente al español, a hablar en español. Bueno, entonces aquí tenemos pues dos testimonios. Aquí tenemos el siguiente testimonio de un gran amigo mío, Leopoldo Peñarrocha, un catedrático y miembro de la Real Academia de Cultura Valenciana. Esa es la que tiene más de 100 años, esa es la buena, la que defiende la lengua valenciana. Este amigo mío, catedrático, Leopoldo Peñarrocha, es un gran filólogo de la lengua y especializado además en las jarchas valencianas y en toda la literatura valenciana prejaimina, que estaba aljamiada, es decir, estaba escrito con símbolos árabes, y el doctor Peñarrocha controla también el árabe. Entonces es muy sincero cuando aquí dice: el procés d'annexió ja consentit en la llengua valenciana seguirà a nivell global. Bueno, és molt pessimista, jo també soc prou pessimista, però jo crec que el que fa falta és una reacció per part de la gent jove que li doni un bon toc d'atenció als polítics, que són tots els causants de tota la nostra amargura i desgavell, perquè això és un desastre, un absolut desastre. Passem al capítol 2, i anem a analitzar dins de la AVL els errors i barbarismes lingüístics que podem detectar. Passem un altre, com he dit, la AVL és un escombro lingüístic per a suplantar a la llengua valenciana, y es un invento obsoleto y antidemocrático por varias razones. La ley que va a fonamentar, que va a ser la llei de creació de la acadèmia, està
plagada de ambigüedades, perífrasis, circunloquios lingüísticos e indefiniciones que la descatalogan y degradan a ella, porque quiere descatalogar y degradar la entidad histórica de la lengua valenciana. Si ustedes cogen la ley de creación de la AVL, en ningún momento aparece la denominación lengua valenciana. La misma humillante denominación de Academia Valenciana de la Lengua, en lugar de decir Academia de la Lengua Valenciana, es decir, la cuestión es omitir en la denominación la expresión lengua valenciana. Esto ya entra en confrontación con nuestro estatuto, con nuestra Carta Magna, que reconoce oficialmente a la lengua valenciana, y como la ley de creación es de rango inferior a la del segundo estatut, donde en su primer apartado dice claramente que lo que se habla en la Comunidad Valenciana es la lengua valenciana, por lo tanto, pues es una ley, la ley de la creación es incompatible lo que dice con lo que dice el estatut, que es una norma de rango superior. Pasamos a otra. Vale, entonces, en dicha ley hay una obsesiva referencia a las antidemocráticas normes del 32. Normes castellanas, no son normes, son bases. Bases del 32, no són normes, això és un invent. Un altre dia avui no me vaig entretindre en parlar sobre les normes del 32, que és un timo, un pufo que se inventaron, porque el objetivo de cómo se hizo, quién lo hizo y del procedimiento que se siguió, no solo en aquel momento, sino posterior, de pasar digamos, un acuerdo transaccional, fue un primer acuerdo, pero ya se pasó al Institut de Estudis Catalans, allí se hizo el reciclaje, lavado, planchado y traída de nuevo, y bueno, pues ni más ni menos esas normas no son bases, repito, no son bases, y que además el personal son normas que no tienen categoría lingüística, porque no habían lingüistas, el único lingüista era el pare Fullana, y su decisión no fue aceptada, le hicieron firmar porque era una bellísima persona y lo engañaron y le dejaron un hueco y buscaron cambalaches para que firmara, pero no eran normas. Entonces, se oculta la ley esta de creación de la academia, que no eran unas normas ortográficas, y oculta lo que de esas mismas normas del 32 decía mi profesor Sánchez Guarner, que empezó siendo un gran valencianista, pero luego hizo un giro de 180 grados y se convirtió en un gran catalanista, uno de los conversos. Entonces, él mismo en sus escritos dice claramente, eran unas normas ortográficas unificadoras que son una adaptación de las del Institut d'Estudis Catalans, que consagraban antidemocráticamente el hecho unitario de la lengua y una codificación basada y establecida por el Institut d'Estudis Catalans. O sea que al pueblo ni le pidieron opinión y lo engañaron, realmente lo engañaron, porque, repito, son una adaptación de las del Institut d'Estudis Catalans, como dice él mismo en eso. Y está... Dice, incluso si cogen ustedes la ley de creación, está escrita en la obsoleta normativa del Institut d'Estudis Catalans. Bueno, pasamos a una nueva... la llei de creació de la Academieta pues desprecia e ignora la línea investigadora y la categoría intelectual de los grandes lingüistas valencianos del siglo XX, que son los filólogos, el pare Luis Fullana, José María Guinot, el pare Costa, el Leopoldo Peñarrocha, que ya lo hemos nombrado, José Luis Boronat, es decir, todos los grandes lingüistas valencianos que están en desacuerdo con eso son ignorados, no se les pide opinión.
y están en las antípodas, lo que se decide está en las antípodas de los filólogos valencianos de gran categoría. Y digamos, la normativa esta, las bases del 32, se centran en las opiniones nada rigurosas de una serie de personajes políticos, sindicalistas, médicos, novelistas, que son del ámbito catalán. Si ustedes analizan los currículums de los personajes estos de la Academia AVL, Antivalenciana de la Lengua, pues todos ellos forman parte del Institut d'Estudis Catalans y del Institut de Filologia Catalana, Interuniversitari de Filologia Catalana. Todos son en promoción del neocatalaní y dialecte barceloní. Para nada, o sea, la lengua valenciana, por mucho que digan los jueces, repito, de tribunales del segundo y tercer turno, porque digamos, el poder catalán está en todas partes, pues entonces dicen, bueno, pues si la universidad, eso es lo que dice la universidad, pues eso es lo que decimos nosotros. Entonces quiere decir que no hay verdad científica, no hay lingüística moderna, repito, hay, pues eso, hay obsoletismo, hay decrepitud, ¿vale? Y bueno, pues muchos miembros, como pone ahí el punto 9, algunos de los miembros de la AVL de perfil netamente político, porque hay sindicalistas, o sea, hay gente que es sindicalista y no tiene, o médicos que no tienen ni idea, pero absolutamente ni idea de filología, pues eso, carecen del indispensable bagaje filológico y lingüístico que el ser miembro de una academia. Pasamos otra más a la siguiente diapositiva, que es la parte crematística, el mantenimiento. Esto está publicado, quiero decir que son cifras, son cifras públicas y conocidas porque están dentro de los presupuestos de la Generalitat. Repito, o no lo repito, pero es por primera vez que lo digo, Valencia es la única comunidad, región o país, igual que Reino de Valencia también, el único que tiene una academia de la lengua metida en el estatuto. No existe, no conozco ninguna carta magna, ni siquiera la española, la Constitución española, donde obligatoriamente se cree y tenga que estar una academia de la lengua valenciana. Y obligatoriamente, además, no lo pone eso, no lo pone la Carta Magna, que haya que pagarles, porque en la mayor parte de las academias del mundo, los académicos, en el caso de la española, no cobran sueldo. Aquí, pues, los valencianos hemos sido muy alegres y felices, porque, pues eso, nos cuesta 5 millones de euros, que son casi 6.000 millones de pesetas por año. Y repito, es la única academia de lengua metida en una carta magna y la única que repito, cobran sueldos y que además compaginan con otros sueldos, que esto en los tiempos de crisis que estamos, a mí me parece muy mal, porque este mismo dinero debería de invertirse pues en pagar a profesores, en pagar a camas, en pagar hospitales, en pagar cosas de asistencia social, que tan necesitados estamos, ¿vale? Entonces, pues eso, el presupuesto es astronómico y, bueno, pues en los 7 años que lleva de su existencia, pues nos ha costado, pues eso, la friolera de 35, casi 36 millones de euros. Realmente yo encuentro que esto es un dispendio excesivo, conociendo, repito, la mayor parte, porque siempre que voy pregunto en las distintas academias en mis viajes, de lo que se llaman academias de este estilo, pues no, los miembros de la academia trabajan por amor al arte, como trabajan, por ejemplo, los de la Real Academia de Cultura Valenciana. Ninguno cobra, todos están investigando en defensa de la lengua y la cultura valenciana, pero ninguno cobra. Bien, seguimos pasando
Pasamos a una más y pasamos al capítulo 3, ¿vale? Son lo que en mi introducción he hecho, las academias lingüísticas son fósiles inútiles heredados del siglo XIX, una imposición de los neogramatistas y de los gramatistas, que ahora la didáctica de las lenguas no va por ese camino, va a través de la didáctica, va a través de la didáctica generativista, transformacional, comunicativa, que no tiene nada que ver con las academias. Entonces, repito, las academias son anteriores al siglo XX y actualmente están considerados como fósiles. Repito, la lengua inglesa no tiene academias corsé, ¿vale? No tiene. En inglés, dice, la lengua inglesa solo tiene, repito lo que explicaba antes, buenos diccionarios publicados por las mejores universidades que recogen la lengua del pueblo, incluso el inglés, por ejemplo, el pidgin, es decir, el inglés, digamos, de coloquial, de escaso registro, incluso hablado, pero también lo recogen, y hay universidades que tienen cátedras y lectorados donde se estudia el English Pidgin, el Pidgin English, ¿vale? Entonces, la AVL, repito, se ha quedado, pues eso, en un escombro obsoleto, en una obsoletez, al servicio de, compaginando en este proceso, trabajando para el Institut Privado de Estudis Catalans, porque claro, todos ellos son del Instituto de Estudios, todos los miembros, o casi todos, habrán 8 o 10 que no sean, pero todo el resto, hasta los 21, son todos miembros, y pues eso, con el intento de imponer la lengua neocatalaní, dialecto barceloní. Pasamos a una nueva diapositiva y tenemos aquí, pues eso, Noam Chomsky vino en el año 98 a la Universidad de Valencia, salió publicado, que es lo que acabo de explicar, y dijo, la lengua solo depende de la lengua de la gente que la usa, y pidió que los filólogos y políticos no metieran sus narices en la lengua. Pasamos una nueva diapositiva y tenemos aquí otras declaraciones. Las lenguas no las deciden los lingüistas ni los políticos. Lo único que tienen que hacer es recoger la parla del poble. Pasamos una nueva diapositiva. Noam Chomsky reivindica el papel subversivo que debe tener la universidad. No el caso de la Universidad de Valencia, ni la de Castellón, ni la de Alicante, que son dóciles, sumisos, obedientes a lo que nos dictan los grandes, digamos, capitostes y jerarcas de la normativa del neocatalaní, dialecte barceloní. Proceso de unificación, que ese es el objetivo. Pasamos una nueva diapositiva, vamos por el capítulo 4. A mí me gusta recordar el primer estatut de autonomía valenciano, y me gusta hacer una memoria del senador Broseta, asesinado por ETA, ahora que están en los cambalaches hoy haciendo su aquelarre con toda esta, pues eso, un atajo de divertimento internacional de gente de muy poca categoría, solo que vienen aquí a cobrar muchos euros, como siempre hacen en el Kofi Annan, con sus 2 millones de euros, etcétera, etcétera, para montar un panfleto. Bueno, pues aquí tenemos pasamos una nueva, y me gustará, aquí hay una memoria de lo que estos políticos que ahora nos desgobiernan y nos traicionan. Yo quiero recordar cuando la comisión del estatut, el senador Broseta formaba parte de la comisión del constitucional, la comisión constitucional, y prepararon el primer dictamen
para el primer estatut de la autonomía valenciana, yo quiero recordar el discurso, unas palabras del discurso del senador Broseta en defensa de la lengua valenciana. Estamos hablando del 8 de junio del 1982 y ridiculizando, como quedó ridiculizado, el senador catalán Benet. Y las palabras, pasamos una diapositiva, las voy a leer porque el texto es muy pequeño y no llega, pero dijo, palabras del senador Broseta: negamos el concepto de unidad de la lengua, este era del Partido Popular, negamos y nos oponemos al monolitismo científico, que es falso, es una falsedad. Es evidente que entre el idioma catalán y el idioma valenciano existen elementos profundos comunes, la madre, porque es el latín, pero es evidente que en la Comunidad Valenciana corresponde el derecho a recoger del pueblo y conformar su propia lengua. Me permito aconsejar la lectura atenta de las normas de bases de Castelló, que se reconocen a sí mismo como provisionales en su contenido. De ellas se han separado instituciones culturales, lingüísticas, científicas de Cataluña y Valencia. Y es perfectamente político y científicamente admisible que una comunidad intente adecuar su ortografía y su fonética. Es decir, esto era un político que no se avergonzaba de hablar de lengua valenciana y de idioma valenciano, no de la nostra llengua, el nostre parlar. Broseta dijo, nuestra lengua valenciana, y además tiene autonomía y se llamará lengua valenciana, porque a los mallorquines les pillaron en un renuncio y hubo un conseller, un tal Villalonga, me parece que se llamaba, pues que decidió en una noche de mal sueño, supongo, decir que lo que se hablaba en Mallorca era también el dialecte barceloní o neocatalaní. Es decir, todo fue tramoya política. Pero por lo menos aquí tenemos al señor Broseta, un valenciano que en el Congreso defendía la lengua valenciana y no se avergonzaba de ella como nuestras autoridades. Capítulo 15, pues nada, ¿qué hay detrás de la AVL? Pues nada, lo dice claramente, hay un gran negocio editorial y de adoctrinamiento. Repito las palabras que he dicho al principio del profesor de la Universidad de Valencia, Emilio García Gómez. La reunificación de la lengua con el catalán beneficia esencialmente al sector editorial catalán, que reduce sus costes en la misma proporción que incrementa sus beneficios. Menos costes, más beneficios. No es lo mismo hacer una tirada de 1000 ejemplares en versión catalana que 2000 para catalanes y valencianos. Pasamos el... Bueno, pues efectivamente, aquí tengo 2 testimonios más, publicado uno por Escuela Española, donde se habla del gran negocio editorial. Es la segunda multinacional del mundo. Aquí habla, la cifra esta es un poco atrasada porque es del 2001, pero cuenta con 83.000 millones de pesetas de entonces, porque todavía, a ver, sí, 83.000 millones de pesetas, habla de pesetas. Y aquí hay otra un poco más moderna, porque estos datos, a ver si están... No, la siguiente, no está. Pues no lo he puesto, pero ya lo traeré en otra sesión. Otra misma, pues que dice, más reciente, el año 2004-2005, donde verdaderamente el negocio sigue, quiero decir, no solo sigue, sino que se incrementa, porque claro, en la medida en que publican para mayor libros de texto, lecturetes, diccionarios, pues los miles de millones van que vuelan. Y entonces, pues todo eso es una tramoya que va siguiendo y siguiendo y siguiendo. Entonces, ¿qué oculta? ¿Qué hay detrás de todo esto?
Pues lo pone claro, o sea, este póster que fotografiamos en plena calle, pues lo pone claro, o sea, la cara oculta de la inmersión lingüística es el adoctrinamiento, porque no solo se introduce, se va introduciendo el nuevo neolengua, la neolengua, el neocatalán dialecte barceloní, sino que además, pues eso, se utilizan las mismas técnicas que utilizaba, digamos, la propaganda en clase, que esto está en una Lesson of War, en las German Officer, el siguiente, a ver si sale en el siguiente. Sí, ahí tenemos de uno de los textos de lo que se hace en la propaganda, lo que hacían las dictaduras nacionalsocialista en Alemania, la comunista en Rusia, la fascista del socialista Mussolini en Italia. Todas hacían el mismo plan de trabajo, el adoctrinamiento en la educación y la propaganda machine en clase, con personas especialmente habilitadas para eso, evidentemente. Bien, pues eso. Esto no lo vamos a hacer hoy porque no da tiempo, pero esta suplantación la vamos a ver en una unidad siguiente, en otro periodo de explicación de lo que está pasando en el día a día, y veremos las 28 definiciones históricas que certifican que el neocatalaní del siglo XX pues siempre fue y sigue siendo un dialecto del provenzal. Esto, como lo verán, lo dice el padre de toda la romanística, el filólogo alemán, que ya lo decía en el 1836, estamos hablando del siglo XIX, que son todos los dialectos hablados en Cataluña, son dialectos del provenzal. Vale, por contra, estas 28 definiciones los dejo, es un capítulo entero que convendrá analizar porque realmente les va a gustar, es decir, no es la ciencia la que habla. Entonces, por contra, sí que vamos a ver rápidamente los credenciales históricos para cuando dicen, es una lengua, oiga, ¿por qué es una lengua? Bueno, pues hay que distinguir dos, una lengua política, creada como el neocatalán del dialecto sobre la base, la coiné lingüística del dialecto barceloní en el año 1906, pues eso, una lengua política creada por Real Decreto, de una lengua histórica que tiene unos credenciales. ¿Cuáles son los credenciales de la lengua valenciana? Bueno, pues desde el siglo, por supuesto que en sus orígenes, eso será el tercer capítulo que dedicaremos, desde sus orígenes, pues la existencia, o sea, el que tiene una coiné con plena autonomía fonética, léxica, semántica y morfosintáctica, los 4 campos de la lingüística. Es independiente desde su siglo de oro, porque posee gramáticas, o sea, cuando una lengua tiene un siglo de oro literario, la valenciana tiene siglo y medio, pues la lengua se estructura, la lengua se codifica, aparecen las gramáticas, aparecen los diccionarios, aparecen los vocabularios, aparecen todo un sinfín de material literario que la apoyan en su categoría y en su podio de lengua histórica, como el español, como el inglés, todas ellas, como el italiano, el francés, todas ellas tienen un siglo de oro. El valenciano, pues eso, tiene gramáticas que la estructuran como lengua. Recordemos la gramática de Andreu Sempere, 1546, que ha tenido más de 30 ediciones. Posee diccionarios, el Liber Elegantiarum, el Més Antic Lèxic de la llengua romans del notario valenciano Joan Esteve, de 1472. Posee una Biblia traducida del latín. Toda lengua que se precie ha de tener una traducción de la Biblia. La Biblia de Fray Bonifaci Ferrer, donde pone, en el monasteri de Portaceli estic traduint de la llengua del llatí a la nostra llengua valenciana. ¿Vale? 1478. Ha de tener un Kempis traducido, el libro de las meditaciones. La lengua valenciana lo tiene el Kempis, la traducción del Kempis de Miquel Pérez. Y sobre todo ha de poseer
como la lengua valenciana, el primer siglo de oro literario de una lengua neolatina, nacida del rompimiento del latín, durante el cual centenares de autores proclaman en su prólogo o en su colofón: estic escrivint en la nostra benvolguda llengua valenciana, que es a lo que responde este libro que ya vine a presentar hace tiempo, hace ya 2 o 3 años, ¿vale? Que donde se contienen todos los testimonios acumulados. ¿Qué más credenciales? Tenemos a Ramón Benéndez Pidal, el ilustre gramatista y también historiador, una personalidad internacional, que en su gramática histórica siempre reconoció la independencia y categoría histórica de la lengua valenciana en su trayectoria evolutiva, respaldada por los 3 elementos esenciales que fundamentan una lengua. Una, sus etimologías genuïnes. La llengua valenciana té les seues etimologies que són genuïnes, totalment genuïnes. Segon, su trayectoria de acuerdo con los principios y leyes de la gramática histórica que determinan y rigen la evolución de la lengua. La llengua valenciana ha evolucionat, la real, la buena, no la que ara estan intentant la enlatada, ha evolucionat d'acord en les seues lleis gramàtiques, de la gramàtica històrica. I, finalment, la llengua valenciana té l'autoritat indiscutible d'uns clàssics que la varen desenrotllar i la varen consagrar al llarg d'un segle i mig literari. Això és molt important. On està el segle d'or del dialecte barceloní o dels dialectes provençals que es parlen allí en Catalunya? Entonces, todo este bagaje milenario y lingüístico de la lengua valenciana, pues pasa otra diapositiva, la siguiente, pues viene a ser, según lo que yo llamo el comisariado, los leales del catalán, una modalidad, que es lo que consta, en el dictamen, es una modalidad del catalán, o sea, viene a ser una modalidad que yo no le llamo catalán, yo le llamo, esto entrecomillado es mío, entrecomillado es mío, es decir, que ahora nos quieren convertir toda una lengua con todas sus credenciales y toda su categoría lingüística en una modalidad más del infame infecto dialecto barcelonil. Esto es la definición que nos dio, recuerden, en la primera diapositiva del catalán humanista catalán, el pare Batllori. Lo que se está intentando imponer en Valencia es el infame infecto dialecto barceloní. Esto no es mío, esto es la creación. Entonces, ¿qué pasa? Que nos están queriendo someter una lengua a un dialecto que fue fabricado por Pompeu Fabra, un químico en sus laboratorios, que además era lego en lingüística. Estamos hablando del año 1906, principio del siglo XX, lego en lingüística. Porque, lógicamente, un químico, si no es especialista, no ha estudiado la lingüística, pues eso, hace agrupament de coses y pues grapaets de léxico, etcétera, etcétera. Y por esa razón se burlaba de él Unamuno cuando decía: Pompeu Fabra, un mal aprendiz de filólogo que ha creado una lengua bombarda, plagada de arcaísmos, galicismos, porque claro, Pompeu Fabra estaba mirando al Midi francés, plagada de arcaísmos, barbarismos, galicismos y neologismos, porque coge también muchos aragonesismos parecidos al español, a la lengua castellana. Pasamos otra diapositiva. Esta la voy a pasar muy rápida porque es un poco tarde, pero vamos a... simplemente este es un texto
Este es un texto que fue publicado en el Periòdic de Barcelona, el periódico de Barcelona, es el papel que funciona por la Generalitat catalana, en el cual constan las distintas estrategias que hay que hacer para la recatalanización de todos los que estamos en los alrededores, Y entonces pues pone que hay que... Bueno, son 5 páginas, ves pasándolas, ves, son 5 diapositivas, y ahí pues lo digo como testimonio, lo he traído como testimonio sobre las digamos, actividades que se tienen que potenciar, que los profesores nombrados para tal fin y elegidos y seleccionados por su apego precisamente al neocatalaní dialecte barceloní, pues tienen que fomentar en clase. Esto, pues repito, me trae a la memoria la diapositiva, pues eso de las escuelas en Alemania, en la Alemania del nacionalsocialismo, o en la Rusia de Stalin y de Hitler, de Stalin y de Lenin, perdón, y en la Italia del socialismo fascista de Mussolini. Pues todas ellas el procedimiento era el mismo, o sea, es decir, que esto es muy, muy viejo, esto no es una cosa que hemos traído, que han traído, o sea, que hemos descubierto, pero es conveniente que se conozcan todas estas artimañas y artilugios para que, pues eso, una lengua que estuvo perfectamente estructurada, perfectamente creada y apoyada y desarrollada, pues que ahora pues nos la quieran simplemente absorber y destruir, y que para entidades como miembros de la AVL, que yo he estado en estos congresos precisamente, han hablado ellos, prácticamente, bueno, a algunos se le ha escapado, pero en muy, muy, muy escaso, he observado siempre la omisión de la expresión lengua valenciana y un acomplejado, estaban como avergonyits, pero ese complejo y esa vergüenza yo solamente la denomino como ignorancia, porque el que conoce la ciencia no tiene más obligación y convencimiento de conocer la verdad, y la verdad histórica, la verdad lingüística, es que lo que ha existido ha sido la lengua valenciana, y lo demás han sido, como ya veremos en el siguiente capítulo, dialectos del provenzal, y cogieron el més impur de tots, como decía el pare Alcover, el mallorquín pare Alcover, que era el dialecto barceloní. Ahora le llaman catalán, o yo le llamo neocatalaní, porque es una neolengua. Bueno, pues voy a parar aquí y dedicaremos en otro momento otro capítulo, en el cual analizaremos las 20, casi 30 definiciones de expertos sobre el dialecto barceloní como dialecto del provenzal. Muchas gracias.